Bienvenidos a una nueva transmisión. Somos Iglesia Bíblica Manantial de Fe y su ministerio CVE, Camino, Vida y Esperanza. Y hoy estaremos meditando bajo un tema que hemos titulado Cuando no consultamos a Dios. Antes de empezar, quisiera que usted reflexionara sobre esto. Cuando usted va a tomar una decisión, ¿cómo lo hace? ¿Cómo toma usted las decisiones en su vida, sean decisiones sencillas o sean decisiones trascendentes? ¿Sabe? Esta es una muy buena pregunta, porque de la forma en la cual usted toma sus decisiones, tal será su vida. Son muchas las decisiones, amados hermanos, que tomamos todos los días. Algunas son muy sencillas. Por ejemplo, esta mañana, ¿cómo me vestiré? Bueno, para algunas hermanas no es tan sencillo. Pero hay decisiones mucho más complejas. ¿Con quién me casaré? ¿Cuál será mi futuro profesional? ¿Cómo le serviré al Señor conforme a su voluntad? Son decisiones trascendentes. Sin embargo, hay una clave a la hora de tomar decisiones, y quiero que usted escuche bien. La mejor forma de tomar decisiones es permitir que la palabra de Dios sea la fuente de su sabiduría, que sea la palabra de Dios la que le provea la guía y el camino a seguir. Cada vez que usted se encuentre ante un dilema, cada vez que se encuentre ante una situación que le diga, ¿y ahora qué haré? Cada vez que tenga que tomar una determinación acerca de su vida, debe hacer un alto e ir a la presencia de Dios en oración, buscar en su palabra su consejo, consultar su voluntad, saber cuál es su ordenanza con respecto al tema que usted quiere consultar y establecer si eso que usted se había determinado a hacer es conforme al propósito de Dios. Debemos recordar, amados hermanos, que el día que usted aceptó al Señor Jesucristo en su corazón, Él se convirtió en su Rey, Él se convirtió en su Señor, Él se convirtió en su amo, Él es su Salvador. Ahora usted es su doulos, eso significa esclavo en griego. Usted es su esclavo y como Señor, Él es quien gobierna su vida. Un esclavo no toma decisiones por sí mismo, y quiero que usted se traslade. Tal vez hace 200, 300 años todavía existían esclavos físicamente, la gente se compraba, se vendía. Y en los tiempos del Señor existían esclavos. Cada vez que un imperio conquistaba otro imperio o reino, hacía a esos ciudadanos de ese reino sus esclavos. Y cuando el esclavo llegaba a la casa de su Señor, no tenía derecho a nada. No podía determinar nada, no podía opinar nada, porque era un esclavo. Ahora usted se hace llamar siervo y sierva de Cristo. Y siervo significa esclavo. Amado hermano y hermana, tomar decisiones es sumamente importante, porque cada decisión que usted tome le acercará más al Señor o le alejará más a su voluntad. Además de esto, cuando usted toma decisiones, esto dice mucho de quién es usted, de quién sostiene su fe, de en quién usted ha depositado su confianza y sobre todo hacia dónde usted se dirige. Aunque la decisión parezca insignificante, hermano, debo recordarle que cada paso que usted da hoy tendrá consecuencias en su futuro. En 1 Corintios capítulo 10, verso 23 se nos enseña: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. No todo lo que la ley diga que se puede hacer a un cristiano le conviene. Las leyes colombianas, por ejemplo, dicen que la venta de alcohol es libre y que cualquier persona puede embriagarse. A nadie detienen en la calle porque lo encuentran con 1 litro de aguardiente. ¿Es lícito? ¿La ley lo permite? Es más, la sociedad lo permite y lo aplaude.
El cigarrillo, buen ejemplo, es lícito. Cualquier mayor de edad puede ir y comprar una cajetilla de cigarrillo y fumarse todos los cigarrillos que quiera. La pregunta es, aunque es lícito, ¿eso le conviene? La respuesta es no. No hay tal cosa, amado hermano, como que lo que usted haga hoy no tendrá ninguna implicación en su futuro. Amados hermanos, recordemos que la vida es la suma de cada uno de los momentos, cada una de las pequeñas decisiones que usted toma, de las pequeñas decisiones que usted se permite. Al final será su futuro. Tome buenas decisiones en el presente, si no quiere derramar lágrimas en el futuro. Cuando permitimos que Dios sea, a través de su palabra, quien nos guía a tomar decisiones, la decisión que usted tome será la correcta, será la mejor y será la que más le conviene a usted y a las personas que ama. Recuerde que cuando usted toma una decisión no solamente lo afecta a usted. Cuando usted toma una decisión puede afectar a sus generaciones. ¿Sabe? En Éxodo 20, acompáñeme allí por favor. El Señor, cuando dio sus mandamientos, dijo lo siguiente: y habló Dios, verso 1, Éxodo 21, y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Imagínese, una decisión de un idólatra no solamente lo afecta a él, sino que puede afectar a la tercera y a la cuarta generación. ¿Cuántos tienen hijos aquí? Levante su mano. ¿Cuántos conocen nietos de los que están aquí? ¿Cuántos conocen bisnietos? Y ahí va la tercera generación. ¿Cuántos conocen tataranietos? Muchos ni siquiera los van a conocer. Pero las decisiones que usted tome hoy van a afectar a esas generaciones que vienen, que aún no han nacido. Amados hermanos, nunca sea sabio en su propia opinión. El peor consejero que usted puede buscar es usted mismo. Porque usted se inclina conforme a sus deseos, conforme a sus anhelos. Porque su corazón es perverso, la Biblia lo dice, perverso y engañoso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? ¿Sabe? Si usted es sabio en su propia opinión, si no busca el consejo de Dios, yo le aseguro que con toda seguridad usted se va a equivocar. Y las consecuencias de sus decisiones lo van a alcanzar. La Biblia nos enseña en el Proverbio capítulo 3, versos 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Fíjese en Jehová, ponga su confianza solo en Dios y no se apoye, dice el sabio Salomón, en su propia opinión, en su propia prudencia. En nuestros días es común escuchar, y aún en las iglesias cristianas: es que yo pienso que, es que yo creo, es que a mí no me parece, es que yo esto. ¿Y qué es lo que dice el Señor? ¿Qué es lo que piensa el Señor? ¿Qué es lo que le parece al Señor? Eso es lo importante. Si existe un ser que debe ser digno de toda nuestra confianza, es Dios. Porque Él es su creador, porque Él es bueno, porque Él es puro, porque sus pensamientos son rectitud, porque Él es 3 veces santo y porque Él es benigno siempre. Solo Dios es infinitamente sabio, hermano. Escuche bien, solo Dios conoce todo lo que ha de acontecer con su vida. Como bien lo dijo Job, capítulo 34, verso 21. Porque sus ojos
están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. ¿Sabe? Si hay alguien que sabe todo sobre su pasado, si hay alguien que sabe todo sobre su presente, y si hay alguien que sabe todo sobre su futuro, es Dios. El salmista en el Salmo 139, verso 2, escribió: Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Todo lo que usted haga, todo lo que usted ha hecho y todo lo que hará ya es conocido ante los ojos del Señor. Por esto, amado hermano y hermana, sería un acto insensato que usted tome o decida obrar según su propia opinión. A veces usted sale del templo y un accidente, nunca lo pensó, nunca lo planeó, pero allí está el accidente. Y usted dice: si yo hubiera sabido, no salgo. Porque usted no lo puede saber. ¿Sabe lo que dice el Señor acerca de confiar en nuestra propia sabiduría, en nuestra propia opinión? Yo acuñaría una frase: que no consultar a Dios es un acto irresponsable, es un acto irracional y es un acto insensato. En Santiago capítulo 4, versos 13 y 14 se nos enseña: Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Imagínense una persona que dice: me voy de Barranca, me voy a ir a Medellín, a Bogotá, a Bucaramanga, y allá voy a montar un negocio y voy a hacer esto y aquello, y la persona hace unos planes impresionantes. Según su opinión, se volvió multimillonario y arregló todos sus problemas. Pero mire lo que dice el Señor, verso 14 de Santiago 4: cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Esa es su condición y la mía. Solo somos una estrella fugaz en este vasto universo de la creación de Dios. Vivimos un tiempo muy corto y finito, y no tenemos ni siquiera la más mínima alternativa de conocer lo que va a pasar con nosotros mañana. En lugar de juzgar con nuestra propia opinión nuestro futuro, en lugar de poner a nuestra familia en riesgo y a nuestra comunidad cristiana en riesgo, antes de que usted se fíe de su propia sabiduría, yo le invito a que usted piense como el salmista David, que dijo en el Salmo 25, verso 4: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Esperado es estar quieto, sin moverse, atento a lo que Dios le indique. ¿Obra usted como el salmista David? Antes de hacer algo, usted se postra en su aposento, se arrodilla ante Dios y le dice: oh Dios, muéstrame tus caminos, enséñame tus sendas. ¿Sabe? Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Por eso, antes de tomar cualquier decisión en su vida, espere, tómese un respiro, tómese un tinto, seamos amigos. Deténgase. Consúltelo con el mejor consejero. Está disponible para usted 24 horas, los 7 días de la semana. Usted tiene su número, puede llamarlo en cualquier momento. Clama a mí y yo te responderé. Solo es que usted busque un espacio, tenga reposo en su mente, no se acelere, no salga corriendo, que la vida no es
una carrera de 100 metros. La vida del ser humano es como una maratón. En una maratón no gana el que inicie corriendo más rápido. Una maratón tiene más de 20 kilómetros. Y si usted inicia corriendo a alta velocidad, ¿qué cree que le va a pasar? Tal vez pueda sostenerlo si es un buen deportista por 1 kilómetro. ¿Y los otros 19? En una maratón usted regula su fuerza. El que es corredor profesional deja que otros salgan a toda velocidad y de ahí él empieza a mantener, a regular su fuerza y va acelerando hasta donde sus límites le permiten, y al final él logra llegar, porque en una maratón se vale si usted llega. Así es la vida. Esto no es un sprint, no es una carrera. La vida no es para vivirla a tope, como dice el mundo de hoy. Es que hay que poner el acelerador, hay que presionar el pie hasta el fondo. ¡No se estrella! Pero cuando acudimos al Señor, cuando pedimos a Él su consejo, no solo será para su bien, sino que será luz aún para sus generaciones. El salmista en el Salmo 33, verso 11 escribió: el consejo de Jehová permanecerá para siempre. ¿Sabe? Los pensamientos de su corazón, dice el salmista, por todas las generaciones. Lo que Dios le aconseje no solamente le va a resolver el problemita de hoy, sino que conforme a su plan eterno de redención van a hacer que usted camine por ese camino recto hasta que alcance la redención completa y sea salvo y entre por las puertas de su reino celestial. Cuando acudimos al Señor, iglesia, será su sabiduría la que nos guíe y no nuestro deseo y nuestro capricho de corazón. Recordemos algo, que la sabiduría humana es producto de una naturaleza caída, una naturaleza que está viciada por el pecado, siendo considerada por la Biblia como terrenal, animal y diabólica. Cuando usted dice es que yo, ya le embarró. No se trata de yo. Mire lo que dice, mire, Santiago 3:13. Es que la palabra es hermosa, iglesia. Si seguimos su consejo, vamos a llegar a buen puerto. Dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Levante la mano. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jantéis ni mintáis contra la verdad. Verso 15: porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Se me ocurrió esto y voy a hacerlo. Eso es una reacción instintiva. ¿Cómo ve usted que reaccionan los animales? Ven algo y salen corriendo. Por causa del pecado que mora en usted y en mí, hermano, por causa de nuestra carne contaminada, su entendimiento y el mío se ha nublado, su sabiduría se ha corrompido y se ha alejado de la verdadera sabiduría. Por eso la orden bíblica es a que usted no ande en la vanidad de su mente, a que no haga todo lo que usted se imagina. Hay personas que se imaginan algo y lo toman como cierto. No crea todo lo que su mente le dice. Efesios capítulo 4 versos 17 y 18 nos enseña: esto pues digo y requiero en el Señor. Aquí es una orden apostólica. Esto pues digo y requiero en el Señor. O sea, el Señor les manda a decir, es lo que dice el apóstol, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Mire, alguien sin Dios anda envanecido. Usted le dice a un inconverso: mire que eso no es bueno. ¿Y por qué? Mire cómo va a dejar a su esposa con hijos. Sus hijos van a sufrir, su esposa va a sufrir. ¿Y eso por qué? Yo tengo derecho a ser feliz. Pero él nunca va a entender que Dios aborrece, repudia el divorcio.
Él nunca va a entender que si se aleja de sus hijos van a crecer con una carencia de autoridad de padre. Y cuando esos muchachos empiecen a madurar, como no tienen una figura paterna, se van a desviar. Porque se dejan guiar por su mente, por la vanidad. Dice el apóstol, Efesios 4:18, allí mismo, teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Qué es tener el entendimiento entenebrecido? Entenebrecido significa oscurecido, sin luz. O sea, no están iluminados en su mente y toman decisiones con la oscuridad en su mente. No ve. El que camina a oscuras no ve. Y si usted no ve el peligro, va a caer en él. Se va a golpear. Y cuando usted tiene una afectación, ¿qué es lo primero que hace? Decir, ¡ay! Le duele. No ande a ciegas, sino que busque la luz de la palabra de Dios. Cuando decidimos, sin tener en cuenta a Dios, dejamos que la altivez de nuestro corazón y la dureza de nuestro corazón nos guíe. ¿Sabe el hombre más sabio sobre la tierra del cual se tiene memoria? Es Salomón, el hijo de David. Él recibió de Dios una sabiduría excepcional. En Primera de Reyes, capítulo 4, versos 29 en adelante, se describe. Dice, y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Verso 31. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Tan y Hermán y Calcol y Darda, hijos de Maol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Aún hoy estamos hablando de Salomón y su sabiduría. Pero a pesar de su sabiduría, este hombre logró comprender que solo Dios tiene la verdadera sabiduría, que solo Dios tiene el verdadero conocimiento. Y por eso él recomendó, nos aconsejó lo siguiente. Acompáñenme al Proverbio 2, capítulo 1, verso 8. Dice el sabio Salomón: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de su santo. Iglesia, la sabiduría procede de Dios, el conocimiento procede de Dios y la inteligencia procede de Dios. ¿Esto en qué nos convierte? En dependientes de Dios. En Proverbios capítulo 1, verso 7, da un gran principio. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Solo un insensato sabe que es una persona insensata. Una persona tonta, que no piensa, que no reflexiona. Solo una persona que no utiliza la materia gris, poniéndolo en contexto, obraría en su propia opinión. Amados hermanos, no seamos insensatos, como escribió el sabio Salomón en el Proverbio. No despreciemos el privilegio de tener a nuestra disposición y por escrito la palabra de Dios. Esta palabra es para su bendición, iglesia. ¿Sabe? No importa lo que digan por internet, no importa lo que digan por televisión. Lo único que importa para el verdadero creyente es esta palabra.
Aquí está el consejo para su vida. ¿Sabe? Dios a los reyes de Israel les ordenaba que cuando ascendían al trono tenían que escribir una copia de la ley, de su propio puño, y leerla todos los días, porque aquí está la sabiduría. Se puede gobernar un país, se puede gobernar un departamento, un municipio solo con este libro. Siguiendo este libro, el pueblo no gemiría como gime hoy, sino que sería bendecido y tendría abundancia, porque el Dios de la Biblia bendeciría los actos de alguien que camina en rectitud ante sus ojos. Solo Dios puede hacer lo que pidió David cuando dijo en el Salmo 23: confortará mi alma, verso 3, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Solo Dios nos guiará por el camino recto, iglesia, por la justicia según su palabra, y lo hace por amor. Cuando usted se pone en las manos del Señor, Él no lo echará fuera, Él no lo rechazará. Si usted le pide sabiduría al Señor, como dijo Santiago, Él no va a reprocharlo, Él no va a decirle: oiga, usted sí es mucho, oiga, usted por qué piensa así tan mal, oiga, usted sí es insensato, oiga, usted por qué es tan... No, Él no le va a reprochar. Él sabe y conoce de su debilidad y la mía. Él sabe de nuestras limitaciones. Él sabe que nosotros no podemos ver más allá de las narices, y algunos ni con gafas alcanzan a ver. Él sabe de nuestras capacidades, y por eso Él abre sus brazos y nos invita a ser orientados por Él, a ser guiados por Él, por ir a sus pies, a la fuente de la sabiduría, a la fuente del conocimiento, a la fuente de la inteligencia. Pero cuando usted se pone en manos de su propia opinión, o peor aún, iglesia, cuando usted busca consejos en los hombres y mujeres sin temor de Dios, le va a costar. En nuestros días suele suceder, sí, aún en el medio del pueblo cristiano, cuando un cristiano tiene una duda, cuando no sabe qué hacer, no busca la oración, no se le ve en el culto de oración, mucho menos consultan a sus pastores. Hay gente que uno se entera que tomó decisiones porque otro le contó: oiga, ¿sabe que el hermano tal hizo esto? ¿Sabe que tal persona hizo aquello? ¿Cómo así? Sí, se casó por lo civil. Yo no me enteré. No, que se fue de la iglesia y yo ni supe ni por qué. Para tomar sus decisiones van donde el vecino inconverso, van donde el sectario, van donde la vecina incrédula, van donde el falso creyente, el falso pastor, van donde el hombre o la mujer carnal, pidiendo su consejo. Sencillamente toman decisiones solos. Y luego, cuando han obrado fuera de la voluntad de Dios, cuando todo les resulta para mal, entonces se atreven a acusar a Dios de su desdicha, a reclamarle airadamente a Dios diciendo: ¿por qué me mandaste esta prueba? ¿Por qué me pasa esto a mí? Yo no lo merezco, es injusto. Olvidando que nunca le consultaron a Dios. ¿Sabe? Gran parte de los problemas que usted tiene hoy es porque tomó decisiones sin consultar a Dios. ¿Dónde estuvo usted aquí de rodillas en el altar, en ayuno, pidiéndole: Señor, es bueno que yo haga esto? ¿Será correcto? ¿Es agradable ante tus ojos que yo haga esto o aquello? No, fue y lo hizo. Pues sabio en su propia opinión. No seamos como aquellos de los que habla el salmista en el Salmo 10, verso 4, cuando dice el malo: por la altivez de su rostro no busca a Dios. ¿Sabe por qué las personas no buscan a Dios? Porque se creen autosuficientes, porque quieren autodependencia, porque saben que si van y consultan a Dios, Dios les va a decir no.
Si van donde un hombre, una mujer de Dios, le va a decir: no, no se meta con esa persona, ese hombre no le conviene, esa mujer no le conviene, aléjese de eso, eso le va a hacer daño. Y como ellos se llenan de sabiduría en su propia opinión, son altivos y arrogantes, se creen sus propios dioses. Y esto ha sido la ruina, iglesia, de la humanidad desde la caída de Adán. El gran pecado de la raza humana es su continuo esfuerzo por vivir independientemente de Dios. El gran error del hombre es despreciar aquel que es fuente de sabiduría y de conocimiento y de inteligencia. El gran error del hombre es querer vivir su vida como si Dios no existiera. Pero déjeme recordarle que solo Dios puede llevarlo a un puerto seguro. Y cada vez que el hombre no ha consultado a Dios, el resultado ha sido el mismo. Cada vez que el hombre ha hecho según su propio parecer, iglesia, la consecuencia final ha llegado a su vida. Humillémonos en oración, consultemos su palabra. Busquemos el consejo de nuestros pastores. Somos la autoridad espiritual que Dios ha establecido en medio de su iglesia para bendecirlos con el consejo bíblico. Y los aconsejamos y recogemos los pedacitos que quedan y los armamos y fortalecemos por la palabra y salen adelante. Abstengámonos, iglesia, de consultar horóscopos, de ir donde el agorero, de ir donde el mundano de la cuadra, del perdido. No actúe altivo de corazón, consulte a Dios. No obre en su propia sabiduría para su ruina. Sea como David, quien antes de ir a la batalla consultaba a Dios, y por eso David nunca fue derrotado en batalla. Murió de anciano. Sí, le falló a Dios en muchas cosas, pero nunca fue derrotado en batalla, porque Dios estaba con él. Hay un relato que encontramos en el primer libro de Samuel, en el capítulo 23. En el tiempo en el que David estaba huyendo de Saúl, una ciudad israelita fue atacada por los filisteos. La ciudad se llamaba Keila y era una ciudad fortificada. Los enemigos no podían atacar a esta ciudad porque tenía unos muros y unas puertas dobles gigantescas. Era inexpugnable, iglesia, invulnerable Keila. Pero tenía un punto débil la ciudad. Y es que ella dependía de la labranza, y todo su sustento estaba en los campos que la rodeaban. Así que las personas podían encerrarse, pero morirían de hambre si no salían fuera de los muros. Lo que hicieron los filisteos con esta ciudad es que dejaron que los habitantes de Keila trabajaran todo el año en sus cultivos, y cuando iban a cosechar, cuando iban a transportar el trigo hacia las eras para ser aventado, llegaron los enemigos, llegaron los filisteos, y llegaron y sitiaron la ciudad y les robaron todo el producto del trabajo de un año. Y luego de haberse apoderado de todo el alimento del trabajo de estos ciudadanos de Israel, de la ciudad de Keila, ellos decidieron destruir la ciudad. La ciudad de Keila estaba ubicada como a 5 kilómetros de la cueva de Adulán, que era donde David tenía el campamento. Estaba escondido allí David con sus 400 hombres. Y dado que estaba tan cerca, los habitantes de Keila dieron aviso a David. En 1 Samuel capítulo 23 verso 1 dice: dieron aviso a David diciendo: he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. ¿Sabe? La responsabilidad de defender esta pequeña ciudad era del rey Saúl.
Pero el rey Saúl no llegó. Ese hombre no era de Dios, no tenía ningún contacto con Dios, ninguna comunicación con Dios, y no sabía si su pueblo estaba bajo ataque o no. Por eso la gente pensó en David, el valiente guerrero, el que había derrotado a Goliat, el que siempre peleaba por el pueblo. Ellos pensaron: David es el indicado para defendernos de los filisteos. Y fueron donde David. Y David, desde luego, instintivamente, cuando vio la comisión de la ciudad de Keila, quiso salir en su defensa. Era un guerrero. Pero antes de ir a defender esta ciudad, David actuó con prudencia. Primera de Samuel 23:2 lo describe. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿iré a atacar a estos filisteos? ¿Sabe qué buena pregunta? Cuando usted va a hacer un negocio, le dice: Señor, me han propuesto esto, voy. Cuando le proponen un trabajo: Señor, parece que es bueno, parece que pagan bien, ¿será que voy? David se preguntó, reflexionó antes de proceder: ¿iré a atacar a los filisteos? Jehová respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. David ya contaba con la autorización de Dios, pero cuando se acercó a sus guerreros para decirle: nos vamos a la batalla, se describe lo siguiente en 1 Samuel 23:3. Pero los que estaban con David le dijeron: he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. Imagínense, 400 guerreros que tenían que ir a libertar una ciudad, tenían miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Los israelitas tenían prohibido ir a la batalla con miedo. Tenían que ir a la batalla confiados, como usted, cristiano, tiene que ir a la batalla confiado. Pero usted va confiado cuando Dios va con usted. Por tanto, no por duda de David, sino por el miedo que tenían sus hombres, David pidió confirmación a Dios. Y en el verso 4 de 1 Samuel capítulo 23 se describe: entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió y dijo: levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Ya no solamente le decía el Señor: vaya y pelee, sino que ahora le estaba diciendo: yo le aseguro que los voy a entregar en tus manos. Con la confirmación de Dios, David y sus hombres tomaron aliento, cobraron valor. Ellos sabían que contaban con el favor de Dios, y saben, no hay nada mejor que hacer algo contando con el favor de Dios. Uno va confiado, uno va tranquilo, uno va lleno de valor. No importa qué sucede en el camino, Dios va conmigo como poderoso gigante. Y no importa lo que se atraviese, mi Dios es más fuerte para derribar una muralla como lo hizo con Jericó. Y no importa si hay un mar enfrente, mi Dios tiene poder para abrir el mar y que yo pase, atraviese en seco. Pero si usted no consulta a Dios, ¿cuál es su seguridad? Ay, voy a hacer esto y voy a hacer aquello. ¿Y en qué se confió usted? ¿En su propia opinión? ¿En lo que otro le dijo? ¿Tuvo en cuenta a Dios? ¿Sabe? Si usted va a hacer algo sin Dios de su lado, tenga miedo. Como estos hombres, asústese, tiemble, porque el resultado será catastrófico para su vida. David fue, 1 Samuel 23:5, con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos. Se llevó su ganado. Ellos venían por lana y salieron trasquilados. Venían por el tesoro, por las riquezas, por el ganado, por las cosechas de los israelitas de Keila, y terminaron perdiendo hasta sus ganados. Y les causó una gran derrota, y libró David a los de Keila. Sabemos que David fue victorioso porque consultó al Señor, porque el Señor estaba con él. Este pasaje termina de una forma extraña. Si usted va al verso 6, el que sigue, dice: y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó siguiendo a David a Keila, descendió con el efod en su mano.
No diría, no tiene que ver nada. Le pidieron ayuda, David consultó, Dios le confirmó, David peleó, venció, se acabó la historia. Aquí está la clave, iglesia. Había un hombre de Dios, había un sacerdote, hijo de Ahimelech, que seguía a David y fue con él en todo momento. Y él descendió con el efod en su mano. Esto es muy importante, este pasaje, porque resulta que el efod era un ornamento que se ponía el sumo sacerdote. En el efod estaban las 12 piedras que simbolizaban las tribus de Israel, y en la parte posterior estaban 2 piedras. Estas piedras tenían un propósito. Esas 2 piedras eran conocidas como el Urim y el Tumim. Estas 2 piedras, iglesia, cuando eran consultadas por el sumo sacerdote o por los reyes, daban luces, confirmaban la voluntad de Dios. Cada una de estas piedras preciosas no hacían magia, sino que había una revelación sobrenatural. Y Dios se manifestaba. Así que cada vez que David consultó a este sacerdote. Voy a ir a pelear, ¿qué dice Jehová? El sacerdote consultaba, empezaban las piedras a brillar y el sacerdote interpretaba, sí, Jehová dice que sí, que vamos. En nuestros días no tenemos el efod. En nuestros días no hay una piedra que ilumine y que le diga sí o no. Pero tenemos la palabra de Dios, iglesia, que contiene toda la sabiduría de Dios, que contiene todo el conocimiento de Dios, que tiene el consejo de Dios. Y esta es mi exhortación final en esta mañana. Haga que la palabra de Dios sea su guía. Consulte a sus siervos verdaderos, a los pastores que Dios ha puesto en esta obra. No sea sabio en su propia opinión, sea sabio según el consejo de la luz de Dios, que es su palabra. Haga el Salmo 119, verso 105, su salmo de cabecera. Diga siempre: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, para que no tenga que sufrir, para que no tenga que llorar y dolerse por haber obrado sin consultar a Dios. Gracias por seguirnos.